Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Leemos la palabra de Dios. Menciona el apóstol Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que en sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Acá el apóstol explica al pueblo, a la iglesia en Corinto, cómo es que muchos tenían en duda si realmente Cristo resucitó de los muertos, si realmente era posible que alguien pudiera resucitar, y más que la resurrección, si era posible que más allá de esta tierra hubiera una eternidad. El pueblo se cuestionaba qué pasaba después de la hora, qué pasaba después de vivir acá en la tierra. Y el apóstol los confronta y les dice: yo les he enseñado lo que recibí. Acá tenemos algo muy importante, y es que todo aquel que enseña, todo aquel que predica la palabra, antes ha tenido que desempeñar el papel de oyente, desempeñar el papel de estudiante, de alumno. Ninguna persona que se dedica a enseñar una profesión, a enseñar un oficio, lo enseña sin saber. Incluso aquellos oficios que nosotros vemos algo tan cotidiano como tal vez realizar alguna actividad de cocina o realizar alguna actividad de costura o un deporte, todo requiere una enseñanza previa, porque de lo contrario se hace y se hace sin seguir, en este caso, los lineamientos correctos o las medidas de seguridad necesarias. Se hace de una forma en que no sigue la norma estándar, se hace de una forma en la que no es la acostumbrada o la correcta. Entonces todo requiere antes una instrucción previa. Asimismo menciona el apóstol: yo no estoy enseñando palabras de hombre, no estoy enseñándoles una doctrina que salió de mí, sino fue algo que yo recibí primeramente de Dios. Y lo que yo recibí es que Cristo murió por nuestros pecados. Primeramente recibí que Cristo vino y se hizo hombre. Él vino y nació y creció y desarrolló su ministerio y vino a cumplir con esa palabra que decía que Él iba a morir en la cruz por causa de nuestros pecados, que Él iba a llevar sobre su cuerpo el castigo de nuestro dolor. ¿Y qué castigo iba a llevar si no hay una vida más allá de la eternidad? Aquel castigo que correspondía a la paga del pecado, porque nos dice la palabra que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Señor es la vida eterna. Aquella muerte espiritual que debía venir sobre nosotros, Él la llevó sobre sí. Él llevó sobre sí todo pecado, toda maldad, llevó sobre sí toda maldición, toda enfermedad, llevó sobre sí el castigo de millares de generaciones, para que de una vez por todas se ofreciera un único sacrificio por perdón de pecados, y no solamente una cobertura como antes lo hacían los sacrificios de corderos, sino que ahora una limpieza profunda. Esa sangre preciosa que Él vino a derramar vino a limpiar nuestras vidas, a purificarnos y a hacernos ser aceptados delante de Dios. Vino Él a mediar entre nosotros y nuestro Creador. Y Él confiesa, conforme a las Escrituras, Él vino y vino a cumplir lo que se venía diciendo de Él desde hace tantos años. Aquellas palabras que Dios dio a cada uno de los profetas, esas palabras Dios las cumplió en su Hijo. Dios las cumplió al enviar a su Hijo para darnos salvación. Aquellas promesas que tanto estábamos esperando tuvieron un cumplimiento en Él, e incluso las promesas que aún esperamos tienen su cumplimiento en Él, porque esperamos nuevamente su venida, su segunda venida. Dice, y Él confiesa también que no solo murió Cristo, sino también fue sepultado y resucitó al tercer día. Él confiesa cómo tiene esa certeza, esa seguridad de que Él no estuvo presente en ese momento. Él no vio cómo la piedra se movió, cómo la tumba fue abierta. Él no presenció en ese momento, no estaba en ese lugar,
pero él confiesa que lo cree, que cree que eso sucedió, porque así estaba escrito y Dios ya cumplió su palabra en Cristo. Él confía en el cumplimiento de la palabra de Dios y confiesa en el versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Confronta a aquel pueblo que dice, allá en la eternidad no hay ninguna otra vida, no hay nada más allá de esta tierra. Entonces dice, todo lo que hacemos es en vano. Entonces no tendría sentido que nosotros viniéramos y naciéramos acá en la tierra. No tendría sentido que vinieran los siervos a enseñarnos. No tendría sentido que incluso su espíritu viniera y descendiera, porque si no hay nada más allá, nada tendría sentido. No tendríamos esperanza, no tendríamos esa confianza de saber que hay una recompensa por nuestra perseverancia. No tendríamos esa esperanza de saber que si bien, aunque hemos tenido una vida con dificultades, aunque han habido situaciones que no nos aportan bienestar, hay una promesa que nos dice que Dios enjugará toda lágrima, que iremos en su nombre a un reino donde ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Todas esas palabras, todas esas promesas desde el inicio de la creación hasta acá no tendrían sentido si Dios no cumpliera su palabra. Y el apóstol confiesa y dice, entonces no tendría sentido nuestra predicación, no tendría sentido que estuvieran reunidos acá como una iglesia si no creen que lo que están haciendo es importante para su vida eterna. Él los confronta y les hace ver que el fundamento de su fe es la palabra de Dios. Y fue Cristo el cumplimiento perfecto de esa palabra. Es por eso que el apóstol Juan lo presenta a él como el verbo, como la palabra de Dios hecha carne, como ese cumplimiento perfecto de las promesas que él venía haciendo desde antaño, desde el inicio de la creación. Lo presentan a él como la palabra que vino a darnos esperanza. Y acá el apóstol los confronta y les hace saber, si ustedes tienen ese anhelo, si ustedes desean conocer a Cristo, tienen que saber que hay algo más allá, tienen que saber que hay cosas que nosotros no podemos ver o percibir humanamente, pero hay algo que sí podemos sentir, es el Espíritu de Dios. Hay muchas cosas que nuestros ojos no ven, eso que no vemos sí lo podemos sentir. Nosotros no podemos ver el aire, no podemos ver si está yendo hacia una dirección, pero podemos sentir cómo sopla hacia las direcciones, por eso sabemos hacia dónde va. Por eso pueden las personas navegar, porque saben la dirección del viento, no por vista, sino al poderlo sentir. Y acá el apóstol confronta a la iglesia y les hace saber que ellos están predicando a un Cristo no que murió, sino que resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Alguien que ha prometido también volver por su iglesia, por aquellos que esperan en Él, por aquellos que ponen su confianza en su nombre y le confiesan como único y suficiente Salvador. Y si Él resucitó, entonces nosotros también tenemos una morada allá con Él, porque Él prometió que iba a preparar una morada para todos aquellos que perseveraran en Él. Entonces el apóstol quita toda duda del corazón del pueblo al hacerles saber que entonces nada tendría sentido en la vida, porque Dios habría creado a la humanidad si la humanidad solo hubiera estado destinada a nacer, crecer, reproducirse y morir. Todo perdería sentido. Esa es la palabra que Dios creó al ser humano para la alabanza de su nombre, para la gloria de su nombre. Y acá tenemos el tiempo muy limitado para poder alabarle. No nos alcanzarían los años, ni los días, ni las horas para poder aclamar la grandeza del nombre de Dios. Cuántas maravillas ha hecho Él por nosotros. Incluso esta oportunidad que tenemos hoy acá de estar con vida, de estar con bienestar, de abrir nuestros ojos cada día, cada segundo que va pasando de esta transmisión, ya es un milagro y una manifestación de la misericordia de Dios, de cómo Él aún tiene cuidado de cada uno de nosotros, de cómo Él aún tiene cuidado de
todos aquellos que no han venido ante su presencia, de todos aquellos que aún como este pueblo tienen ciertas dudas en su corazón y aún no afirman sus caminos a Él, aún manifiesta su misericordia, permitiendo que el tiempo siga transcurriendo, porque cuando el tiempo deje de transcurrir, cuando Él decida que es momento de su venida, ya no habrá tiempo para poder venir a Él, porque vendrá la persecución, porque vendrá el llanto en la tribulación y tendremos aquellos que se queden, tendrán que padecer tanto sufrimiento que Él ya llevó sobre sí. Entonces nos damos cuenta de que Cristo ya cargó la maldad, ya cargó el pecado sobre sí y el castigo de ese pecado. Pero si nosotros no corremos a Él, si nosotros no le confesamos como único y suficiente Salvador, si nosotros no le servimos, no creemos en Él, es como si nosotros volviéramos a recoger, a tomar aquel pecado, a tomar aquella carga que Él ya llevó y la volviéramos a poner sobre nuestros hombros. Es como que nosotros estuviéramos cargando algo tan pesado y viene alguien y nos dice, yo te ayudo a llevarlo, y nosotros dijéramos, no, yo lo voy a llevar, aunque sabemos que no lo aguantamos, aunque sabemos que no podemos soportarlo y que no iremos a ninguna dirección más que al suelo si no soltamos esa carga. Eso era lo que pasaba acá con el pueblo. Ellos creían que solo a través de las buenas obras podían ser salvos. Y las buenas obras nos hacen dignos delante de las personas, nos hacen agradar a otros. Si nosotros no trabajamos bien, no agradamos a nuestros jefes. Si nosotros no trabajamos bien, tampoco no cumplimos a cabalidad con las tareas que se nos asignan. Si nosotros no nos esforzamos, no podemos desarrollarnos de la mejor manera en ámbitos de estudio, en ámbitos familiares. Pero por más que intentemos, nosotros nunca vamos a poder ser los mejores en todo. Nosotros en algún momento vamos a fallar porque es nuestra condición humana, no somos seres perfectos y nunca podremos agradar a todos por igual. Es por eso que incluso en los comercios las marcas tienen un público seleccionado, un público objetivo, porque incluso la empresa más grande, una multinacional, ha podido satisfacer a toda la humanidad. Entonces acá nos damos cuenta de que nosotros necesitamos que haya alguien que nos ayude a vivir cada día, porque nosotros no podríamos por nuestros propios medios poder desarrollarnos por completo, nosotros no podríamos por nosotros mismos salvarnos. ¿Cómo nos presentaríamos ante Dios para podernos justificar en el día postrero? ¿Qué tantas buenas obras mencionaríamos delante de Él si Él ya hizo lo más valioso para nosotros? Si Él se entregó a sí mismo. Es por eso que el apóstol viene y Él se entrega a sí mismo también por amor a Cristo y por amor a aquellos que no han venido delante de Dios. Viene y toma el rol que tomó Jesús, viene y sigue sus pasos. Viene y lo que aprendió, ahora Él lo desempeña. Él aprendió que debía amar a aquellos que le aborrecían. Él aprendió que debía mostrar misericordia y levantar al caído. Él aprendió que debía servir e interceder por aquellos que aún no están delante de Dios. Él aprendió de Cristo, aprendió sin conocerle, aprendió ¿por qué? Porque su espíritu le guió, porque vino Él y se reveló ante Él y comenzó a enseñarle, comenzó a educar su vida. Y a través de esa enseñanza, Él tuvo dirección en su vida, tuvo dirección en su vida aquí en la tierra y pudo tener una dirección más allá de esta vida. Por eso Él decía, yo corro y corro con los ojos puestos en Cristo. Yo tengo mi meta y mi meta está en Él. Tengo tantas actividades que hacer acá en la tierra, tengo que predicar, tengo que llamar a aquel que no ha venido delante de Dios, tengo que resolver dudas con la iglesia. Él desempeñaba tantos roles, tenía tantas actividades en la tierra y aún con todo decía, yo puedo realizar todas esas obras acá en la tierra, pero mi meta está allá arriba, mi meta está allá. Yo voy a realizar cada una de las actividades, pero eso no es nada delante de Dios. Al final todo lo que yo haga no supera
supera lo más maravilloso que Él hizo, que fue que se entregó a sí mismo por mí, cuando yo no lo merecía. El apóstol lo comprende perfectamente porque él persiguió mucho tiempo a la iglesia, porque él fue responsable humanamente de haber acabado con la vida de muchos siervos de Dios. Pero aún con todo, él confiesa cómo la gracia de Dios lo alcanzó. Y acá tenemos ese otro término, la gracia. Cómo es por gracia, por regalo, por gracia que vino Dios y nos dio esa entrada a ser partícipes de una bendición tan grande, de poder habitar cerca de Él. Antes solamente los sacerdotes entraban al templo de Dios y solamente el sumo sacerdote tenía entrada ante el lugar santo. Pero cuando vino Cristo y murió en la cruz, vino y dice que hubo un temblor tan fuerte que la cortina, el velo que había separando la presencia de Dios en el templo, ese velo se rasgó, se rompió por completo, dando la oportunidad que cada uno de nosotros pudiera entrar ante la presencia de Dios, porque ya Cristo nos justificó, porque antes la maldad de los hombres impedía que el ser humano entrara ante la presencia de Dios, porque ellos morían ante tal grandeza de poder, porque nuestra condición humana, nuestro pecado, nuestra maldad nos alejaba de Dios. Pero entonces vino Cristo y dijo, no, yo los voy a acercar más, yo los voy a acercar más a Dios. Y yo llevo esa carga, que no pueden llegar para que caminen y lleguen más allá de lo que pueden por sus propias fuerzas. Yo llevo esa carga, yo los ayudo a subir para que puedan acercarse más al Padre. Entonces Él nos permitió tener esa entrada. Y si Él no hubiera venido a nacer y a resucitar para estar allá con el Padre y acercarnos más, entonces no tendría sentido nuestra fe. Entonces habríamos vivido toda nuestra vida bajo un engaño. Y qué triste sería haber padecido tantos sufrimientos para no encontrar algo más allá. El apóstol lo confiesa y confiesa cómo tantos profetas murieron en manos del propio pueblo. Y ellos lo hacían, ¿por qué? Porque su vida estaba en la mano de Dios. Sería una tontería ir y entregar su vida si no tuvieran un propósito. Ellos estaban convencidos por completo de que el propósito de sus vidas era servir a Dios, y el final de sus vidas era solo el comienzo de algo más allá en la eternidad. Ellos tenían esa certeza. Entonces el apóstol exhorta al pueblo que la palabra que predican proviene de Dios, y la pueden confirmar porque dicen el cumplimiento de la venida de Cristo, su muerte, su resurrección y su venida postrera. Todo esto es conforme a las Escrituras. Es por eso que nosotros, a través de sus espacios, exhortamos a que se lea la palabra de Dios, a que busquemos de Dios cada día, porque es su palabra la que nos alimenta, porque es su palabra la que sustenta nuestra fe, porque es su palabra la que habla en nuestras vidas y nos hace comprender que estamos acá por un propósito, que nuestra fe no es en vano, que no creemos en un libro de historias o en un libro de cuentos, que creemos en un Dios que vive y reina para siempre, que creemos en un único Salvador que vino a morir y a resucitar por amor a cada uno de nosotros, y que ha enviado a su Santo Espíritu para llenar nuestras vidas, para que sea su Espíritu que nos aconseje cada día y nos dirija por el camino por el cual debemos de andar. Es al final su palabra la que sostiene nuestras vidas, y esa es nuestra exhortación diaria, que busquemos siempre de la palabra de Dios, que nos acerquemos a Él. Por esto se abrió este espacio para que busquemos de Dios un versículo a la vez, y de uno en uno vamos a ir leyendo cada vez más y más versículos hasta que nos demos cuenta que ya nos hemos acercado aún más a Dios. Él ya abrió el camino a través de Cristo para que lleguemos a Él. Basta nuestra decisión para poder